Bien, bueno, pues como os decía, bienvenidos a este webinar. El tema de hoy es experiencia del paciente y dentro de lo que son las estrategias de experiencia en general, pues se pueden particularizar en diferentes verticales y en diferentes industrias, ¿no? Y en cada una de ellas tiene sus ciertas particularidades. Desde IZO tenemos una visión sobre esto, ¿no? De que estructuralmente, ¿no? Lo que es el ADN, los pilares fundamentales de la gestión de la experiencia son los mismos, es decir, la metodología, las herramientas, los principios fundamentales con los que aplicamos estas estrategias no son tan diferentes cuando hablamos de pacientes, estudiantes, ciudadanos, clientes o empresas, ¿no? Pero claro, no es lo mismo diseñar la experiencia en un contexto donde tú tienes un consumidor que compra, no sé, ropa deportiva, ¿no? No es lo mismo hacer eso tampoco en el contexto de un servicio que contratas y que renuevas con cierta periodicidad y hay particularidades todavía mucho más relevantes cuando estamos hablando de la salud, ¿no? Entre otras cosas porque en esa experiencia del paciente hay un conjunto de actores, ¿no? Y de personas relevantes que influyen en toda la gestión de la experiencia. El paciente, por supuesto, probablemente sea la pieza central, pero en torno a eso está la familia, en torno a esa experiencia hay diferentes partes de la organización o diferentes incluso organizaciones que influyen, ¿no? Desde las farmacéuticas, los hospitales o los centros de salud donde nos tratan, los propios médicos que a veces no son directamente personal del propio hospital, sino que atienden la consulta en un determinado punto, la farmacia, ¿no? Que es donde podemos comprar y recibir nuestros medicamentos, las aseguradoras, que también juegan un papel fundamental en el mundo de la salud. O sea, al final hay un contexto ahí que hace que, bueno, pues la gestión tenga un cierto punto de complejidad, ¿no? Que hay que tener en cuenta y que hay que saber resolver. Pero en los principios fundamentales que consideramos a la hora de que buscamos con una experiencia. Cuando hablamos de generar experiencias, lo que decimos es cómo construimos un recuerdo y un vínculo emocional tal que influya en los comportamientos y decisiones futuras de estas personas que puedan tener un impacto en nuestro negocio, ¿no? La forma en la que de alguna manera somos rentables y generamos resultados, bueno, pues es muy diferente en función del tipo de industria en el que estemos, ¿no? En una industria de consumo queremos que la gente compre nuestros productos y que compre con tanta frecuencia como puedan, ¿no? Quizás en el mundo de la salud es un poco distinto, ¿no? Tú no quieres que la gente se enferme y que vuelvan necesariamente porque estén enfermos, pero sí quieres que cada vez que lo necesiten o cada vez que conozcan a alguien que lo necesiten, la opción preferente para resolver ese problema que tienen, que es un problema donde además las emociones son un componente muy importante, seas tú, ¿no? Si hay un espacio en el que las emociones tienen un papel fundamental, probablemente sea este contexto de la salud, ¿no? Intrínsecamente hay elementos donde tenemos emociones muy fuertes pues muchas veces de miedo, supongo, ¿no? De preocupaciones, de cierto estrés, además no solo en nuestro contexto, sino también en el contexto de nuestros familiares, ¿no? Entonces, para hablar de esto, más allá de que desde IZO pues tenemos un conocimiento y sabemos cómo aplicamos las herramientas y las metodologías que sirven para gestionar la experiencia, pues hemos pensado que es mucho más rico, ¿no? Más enriquecedor verlo sobre casos reales. Así que bueno, quiero dar la bienvenida y sobre todo darles las gracias a dos personas que nos van a acompañar hoy y que realmente van a ser los auténticos protagonistas de este webinar porque son quienes nos van a compartir sus experiencias, ¿no? Y cómo en sus organizaciones han estado aplicando herramientas y metodologías de experiencia, de gestión de experiencia para transformarse, para dar respuesta a los retos de negocio a los que se enfrentan, ¿no? Cuando estuvimos conversando también para preparar un poco este webinar, me pareció muy interesante, ¿no? Escucharles y ver cómo realmente un tema fundamental, ¿no? Y no se trata de mejorar la experiencia simplemente porque queramos, es que tenemos una necesidad, tenemos un reto, tenemos un problema de negocio al que tenemos que dar respuesta, ¿no? Así que hoy nos van a acompañar, por un lado,
el doctor Ariel Saldaña, que es director médico en el Hospital Paitilla de Panamá. Es muy interesante poder escuchar, a mí me pareció realmente revelador, ¿no? Ese papel del director médico, porque en el fondo el doctor Saldaña es un médico, es un doctor, ¿no? No es un responsable de marketing, de gestión de clientes o un egresado de administración. Él se dedica a curar pacientes, esa es su vocación y su tarea principal, ¿no? Pero como responsable, como director médico, él nos lo va a explicar mucho mejor, tiene también la responsabilidad de diseñar y gestionar cómo desde en toda la atención, desde el personal médico del hospital, se generan buenas experiencias, clientes satisfechos, el cuidado del paciente, y me parece que es un punto de vista muy, muy interesante, ¿no? Escuchar como alguien cuya vocación y función principal es la medicina y es la cura de enfermedades y la mejora de la salud de las personas, pues tiene también esa vocación y ese interés, ¿no? En generar una buena experiencia y lograr un resultado, ¿no? Desde el punto de vista también de la fidelización y de la relación con los clientes. Y nos va a acompañar también Pilar Osa, que es subgerente de servicio al cliente en Colmédica, para darnos un punto de vista distinto, ¿no? En el caso del doctor Saldaña, pues nos va a poder explicar cómo desde el hospital han estado haciendo el diagnóstico y el diseño de la experiencia y el trabajo también con los profesionales, con las personas, para generar esas experiencias en el momento de la atención, ¿no? De la atención a sus pacientes. Y Pilar nos va a compartir también con mucho detalle y mucha apertura cómo Colmédica pues ha diseñado un programa de escucha, ¿no? De capturar la voz de sus usuarios, la voz de sus clientes, para entender dónde tenemos los aspectos para mejorar, qué tal lo estamos haciendo, cuáles son las necesidades, las motivaciones, las preferencias y cómo tenemos que tomar decisiones y actuar en base a ese feedback como uno de los motores de la gestión del cambio de la organización. Así que, Ariel, Pilar, bienvenidos y un placer teneros como invitados en esta sesión, en este webinar de IZO que tenemos en agosto. Gracias, Carlos. No, gracias a vosotros. Gracias, Carlos. Bueno. Hola, Ariel, bienvenido. Bueno, pues no sé cómo, si os parece, en su día, cuando habíamos preparado un poco la agenda, pues habíamos pensado por darle un poco una cierta estructura. En el caso del Hospital Paitilla, que tiene todo el modelo de atención, de la gestión de los pacientes, ¿no? Y que vamos a ver toda la parte del diagnóstico y quizá luego complementarlo con el módulo de medición, y que Pilar nos comparte también cómo ellos están escuchando y conversando con los clientes. Entonces, os voy a dar también la capacidad ahora de que podáis presentar y compartir también vuestra pantalla y vuestras presentaciones para que nos podáis pues ilustrar, y yo aquí sí me voy a poner ya en modo escucha, en modo atención y con muchísimo interés para escuchar lo que nos tenéis que contar. Así que, Ariel, bienvenido, el micrófono es todo tuyo y cuando quieras puedes compartir tu pantalla para mostrarnos el modelo con el que habéis trabajado y el diagnóstico que habéis realizado en el hospital. Excelente, Carlos. Muchas gracias y pues bienvenidos todos. Los que están en Europa, pues es tarde. Los que estamos acá en América es en la mañana, así es que bienvenidos a todos. Voy a pasar a compartir pantalla para mostrar algunos detallitos de lo que hemos hecho aquí en Hospital Paitilla. Y aquí, por ejemplo, una breve noción de lo que es el Hospital Paitilla. El Hospital Paitilla es un hospital privado en la ciudad de Panamá, y esa imagen que ustedes ven en pantalla es la imagen cuando el hospital recién se inauguró en 1975. Si ustedes se fijan, el panorama de la ciudad es muy diferente al panorama de hoy en día. La ciudad ha crecido, la ciudad es otra cosa. Nuestro hospital, que en ese momento estaba en esa situación, esto ya es en los años 90, 2000, en estos momentos está en franca remodelación, como ustedes pueden ver. El hospital fue comprado por la Corporación Hospitén de España en el 2018 y se están generando muchísimos cambios, y como parte de eso es el tema de la experiencia del paciente. Entonces, este es nuestro futuro. Así es como va a verse el hospital, y nosotros queremos mostrar lo que hemos hecho con ISO. Esto es el journey, el mapa del viaje que se ha hecho, y si ustedes se dan cuenta,
este mapa está pegado en la oficina de experiencia del paciente y tiene una serie de post-it notes, o sea, tiene una serie de rayas, está siendo usado, no es solamente un marco que está ahí de adorno, es un marco que nos está sirviendo. Y como bien decía Carlos, mi punto de vista es que yo llevo 30 años de estar trabajando en este hospital como médico, como especialista en ortopedia y traumatología. ¿Y qué me motivó a aceptar el cargo de director médico? Pues el hecho de que a lo largo de estos 30 años como usuario de él he sentido deficiencias, digamos, cosas que se pueden mejorar. ¿Y por qué? Porque las percibo yo como usuario, como médico, las perciben y me las transmiten los pacientes, me dicen, mira, todo fabuloso, pero la hora de facturación se demoraron mucho, eso dañó nuestra experiencia un poco, y así sucesivamente. Entonces, como ustedes ven, es un mapa activo. Quiero mostrárselos porque todo centra alrededor del paciente y su familiar. Nosotros, por ejemplo, los médicos, el personal de salud que nos acompaña, servicios generales, las aseguradoras que siendo un hospital privado tienen cierta importancia significativa, el personal administrativo y otros pacientes y familiares. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, en Panamá particularmente, la forma como tú accedes a un hospital, al sistema de salud privado, es básicamente a través del médico y a través del paciente. O sea, un paciente le cuenta a otro, le cuenta a sus familiares, le dice a los primos, mira, me operaron de la rodilla, me fue fantástico, el doctor excelente, el hospital súper, la comida, la atención del que me recibió, lo expedito que fue el manejo. No tienes idea de la facturación rápido. Me pude ir del hospital, que era lo que quería, irme a mi casa ya después de esta cirugía bien rápidamente. Entonces, esos factores son los que a veces nos limitan. Y en base a toda esta experiencia que tuvimos con ISO y que nos ayudó muchísimo y estuvimos involucrados, yo de hecho estuve involucrado en el proyecto como médico. En ese momento no era director médico, así que yo vertí todas mis preocupaciones, mis comentarios, y de ahí salió esto que tenemos ahora, que es una guía de experiencia del paciente. Y aquí está prácticamente resumido todo. Y es una frase que dice, la gente olvidará lo que has dicho, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Entonces, eso es lo que es experiencia, es sensaciones, es sentimientos, son emociones, son pasiones a veces. Las pasiones pueden ir positivamente, las pasiones pueden ir negativamente. Cómo las reciba o las perciba el paciente y cómo las transmita depende mucho de lo que nosotros hagamos. Así que esa ha sido mi intención como director médico. Como bien dijo Carlos, más allá del tratar como médico a los pacientes, yo tengo un vínculo con este hospital. Este hospital, como mencioné, se fundó en el 75. Yo todavía era estudiante de escuela secundaria, pero mi padre fue uno de los fundadores del hospital. Y eso ha creado un vínculo con él que va más allá de ser sencillamente un médico que trabaja en el hospital. Así es que mi deseo es que este hospital sea el hospital puntual en la ciudad de Panamá, que nadie tenga un número significativo de quejas. ¿Y cómo logras eso? Pues lo logras involucrándote en el día a día. A mí no me gusta estar aquí en la oficina todo el día. Si ustedes me llaman o preguntan por mí, me pueden encontrar en urgencias, viendo cómo están los pacientes, en el salón de operaciones, ya sea operando o preguntando cómo está todo, en las salas, viendo que todo esté funcionando adecuadamente. Me parece que la labor mía como director médico en la función como yo la he creado es para hacer justamente esto. El índice de esta guía es, y ven ustedes ahí, escuchar a los colaboradores y pacientes. Es muy importante el personal que trabaja en el hospital. Mi idea es que el personal, los colaboradores que son miembros del hospital, se sientan bien. Que no sea una persona que viene a trabajar como instrumentista al quirófano y diga, qué pereza, tengo que ir de nuevo a ese lugar donde no me gusta, pero bueno, es lo que me da el sustento para mi casa. No, lo que yo quiero es que la persona venga con ganas de trabajar, con la sensación de que va a estar en un lugar donde se va a sentir bien y va a hacer sentir bien a otros. Eso es lo que buscamos, sensaciones. Entonces, ¿para quién desarrollamos esta guía? Pues para los colaboradores y para el paciente. Y ustedes se van a dar cuenta que esta guía se las hemos repartido a todos, y a raíz de toda esta experiencia del viaje que se ha diseñado,
nosotros en el hospital creamos lo que se llama una academia. Por el tema de la pandemia hemos tenido que reducir el aforo del salón donde se realiza, pero en ese salón que ustedes ven regularmente tenemos cada semana a 20 colaboradores que están recibiendo instrucciones sobre justamente lo que queremos que sea la experiencia del paciente, cómo tratarlo, cómo recibirlo, cómo hacer que su experiencia sea mejor. Y ustedes ven que se dan presentaciones, se le habla a ellos, se busca retroalimentación de ellos, se hacen situaciones de simulacro y role playing, o sea, uno dice, bueno, yo soy el paciente, que yo te digo esto, me quejo de esto, ¿cómo reaccionas tú? ¿Reaccionas neutramente, reaccionas positivamente o reaccionas negativo? Porque al final todos somos personas y también tenemos nuestras propias emociones y lo que traemos a veces de casa, y eso puede generar que en un momento nuestra respuesta no sea la más adecuada, y estamos trabajando en que todo el personal, incluidos nosotros, manejemos eso y podamos brindarle al paciente lo que se merece. De las recomendaciones que hay muchas, hay 20 recomendaciones prioritarias: romper el hielo, mostrar cortesía, escuchar y entender, informar y explicar, adaptar el lenguaje, mirar a través del paciente, varias, son 20. Y si ustedes se fijan en esta imagen, la diapositiva que están mostrando es parte de la guía y dice qué dicen nuestros pacientes, porque a nosotros nos interesa escuchar al paciente. Nos interesa escuchar al paciente, nos interesa escuchar al médico que trae el paciente aquí, nos interesa escuchar a los familiares. Para eso hemos diseñado también un sistema de encuesta donde los pacientes y los familiares nos comentan de su experiencia cuál fue. Los grandes momentos que vive el paciente son los que ven ustedes ahí en estas imágenes: agendar la cita, admisión, la espera, qué tanto espera el paciente que atiende, que llega, por ejemplo, al cuarto de urgencia, quisiera que se atendiera inmediatamente. Para él, su problema es lo más importante. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar, porque nosotros tenemos la capacidad, los médicos sobre todo, de relativizar, considerar que esta es una urgencia prioritaria y esta tiene un nivel de urgencia menor. Pero para el paciente, su patología, su problema es lo más importante. Entonces esto debemos tomarlo en cuenta, sobre todo a la hora de intervenir con él. Los traslados y desplazamientos, las preparaciones y las operaciones, la recuperación del paciente en su habitación, la calidad de la habitación, la facturación y cobros, lo que comentaba, la velocidad con que puede salir de aquí y lógicamente las consultas y quejas que nos pueda dar. El camino lo hacemos nosotros. El camino tenemos que dirigirlo hacia donde nosotros querramos. Y lo importante para llevar a cabo un camino como este es tener un grupo que trabaje con el mismo norte, que tengamos el mismo objetivo. El grupo que formamos, la parte directiva, digamos, de los diferentes segmentos del hospital, se alinea para que la experiencia del paciente sea la mejor. Entonces, de esa manera nosotros podríamos considerar que vamos a tener un amanecer, un futuro mucho mejor. De esta manera yo quisiera comentarles nada más esas pequeñas imágenes y estar dispuesto a conversar, a que me comenten, a que me pregunten, a interactuar, porque de esto es lo que se trata. A mí me gusta el tema de interacción, no sencillamente hablar y hablar y hablar. Qué bueno, Ariel. Pues oye, la verdad que es un gusto escucharte y ver la historia de cómo habéis trabajado y aplicado las herramientas. A mí lo que más me gusta es ver que esto es un proyecto vivo. La verdad que muchas veces las iniciativas da la sensación de que haces un esfuerzo, documentas, diseñas y de repente se te quedan un poco en el cajón, ¿no? Y creo que el hecho de que lo tengamos con un uso diario o un uso continuo, ¿no? Y que sea parte de las capacitaciones y de los mensajes que le llegan a los diferentes miembros del personal, pues muestran un poco ese ejemplo. Te quería preguntar, antes de pasar también con Pilar, para luego abrir la discusión también y el debate con el resto de la audiencia, a mí me encantan las anécdotas, las historias o los ejemplos concretos. El otro día, por ejemplo, me contabas justo, tuvimos que posponer un poquito nuestra conversación porque de repente tenía una urgencia médica, es lo que les pasa a los médicos, ¿no? Que de repente, los pacientes van primero, ¿no? Pero bueno, me contabas algunas anécdotas de algunos casos, ¿no? De como
Cualquier usuario que tenga un problema y al final tú personalmente bajas a atenderlo y a hablar con ello. Quería preguntarte o pedirte si alguna historia o algún caso concreto que se pueda compartir y que nos quieras contar un poco de que muestre un poco esa realidad, ¿no? De cómo esta visión, esa cultura y esos principios que están en la guía de la experiencia se materializan después en la vida real, ¿no? Claro, fíjate, y eso es, estamos teniendo muchísimas experiencias de ese tipo, ¿no? Sobre todo porque tenemos el inconveniente temporal de que el hospital está en fase de reestructuración y hay obras que se están haciendo. Entonces comprenderás que si tú tienes una habitación y en la parte de afuera de ella están renovando la fachada, pues la persona no va a estar muy cómoda. Eso ha hecho que tengamos que bloquear algunas habitaciones, pero de repente un paciente entra en una habitación de esas por circunstancias que no se programaron, digamos. Entonces la persona se queja, llaman al área de experiencia del paciente, la encargada del área, Ana Sofía, me dice, doctor, fíjese que está pasando esto, que sucedió esto, y yo le digo, ¿sabes qué, Ana Sofía? Vamos los dos al cuarto. Le cambiamos lógicamente a un cuarto mejor, y le decimos, fíjese, estamos aquí, ella es la encargada de esto, yo soy el director médico del hospital, y me ha llamado la atención que mucha gente se sorprende, porque como que no esperarían que el director médico fuera a atenderlos, a conversar con ellos, a preguntarles cuáles son sus dudas, en qué lo podemos ayudar, y yo creo que te cité la vez pasada que conversábamos el tema de aquella serie de televisión que se está dando desde hace un par de años, que es New Amsterdam, donde el director médico, su frase, su logo es How can I help? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces mi comentario es que a todo el colaborador, a todo el personal del hospital, que cuando vean a alguien, es más, yo me encuentro a alguien medio perdido en el pasillo que no está seguro si tiene que ir al primero o al segundo piso, le digo, ¿lo puedo ayudar? Está perdido, ¿qué puedo? Y no cuesta nada, Carlos, o sea, yo creo que esas situaciones, ese interactuar con las personas, por un lado viene de lo que a ti te han enseñado en casa, obviamente, ¿no? La forma de actuar, pero claramente es algo que se aprende también y se puede inclusive mejorar, se puede llevar a un nivel que sea prácticamente de excelencia. Entonces, esas anécdotas, por ejemplo, del tema de la estructura física del cuarto, tenemos otra paciente que estaba recién después del parto y llegó al cuarto y tuvo otra queja y nosotros fuimos nuevamente los dos, hablamos con ella, quedó fascinada. Lo que llama la atención, Carlos, es lo que comentábamos, o sea, como un pequeño detalle que no cuesta nada, hablar con el paciente, comunicarse, expresarle nuestros deseos de ayudar y reconocer que podemos equivocarnos como cualquier persona, ¿no? Esa parte es importante. Yo creo que los errores que se puedan cometer, porque siempre se van a cometer, no se deben tapar, sino que se deben afrontar. Entonces mira, disculpa que te hayan puesto en este cuarto, hubo algo, alguien no pensó que el cuarto 241 era uno que tenía trabajadores afuera, porque estaba en el papel. Entonces, una vez que llegó, se corrigió. Así que hay un sinnúmero y yo creo que la clave de esto es que tú tengas la capacidad de comunicarte. Y como he hablado siempre, lo he dicho, yo doy clases en la universidad y siempre le digo a los estudiantes, los pacientes vienen a los hospitales con dos problemas. Su problema, su patología y la ansiedad que les provoca el venir al hospital o al consultorio. Entonces, quitémosles primero la segunda, la ansiedad. O sea, eso es más fácil. Habla con él, relájalo, ponlo en un nivel de estrés normal. No voy a decir que van a venir como si estuvieran en la playa, pero que sea algo manejable, que el paciente no se sienta extremadamente ansioso, nervioso, porque hablando médicamente, eso influye negativamente en cualquier patología del paciente y en el de su patología. Totalmente. No, me encanta la verdad que hay dos cosas que yo resaltaría un poco de escucharte, ¿no? La primera es que estoy 100% de acuerdo con lo que tú comentas. Yo creo que a veces las organizaciones en general, ¿no? Cometemos el error de querer parecer perfectos, ¿no?
y la realidad es que es muy difícil sentir cercanía, cariño o empatía con algo que parece perfecto. Lo perfecto es como antinatural, ¿no? Es como si fuésemos perfectamente simétricos, nos parecería raro. Las cosas que son así tan perfectas. Entonces, no sé por qué nos obsesionamos siempre por tratar de esconder el error, de no reconocer. Yo me equivoco 1000 veces, ¿no? Y el problema no es que me haya equivocado, es que no lo reconozca y que no haga cosas para querer cambiarlo, ¿no? Y lo otro que destacaría, que la verdad que me parece maravilloso, es que al final todos estos temas hay una raíz y una base común que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y la cultura no es una cosa que se cree porque pongamos el Customer Journey en la pared, ni porque hagamos la guía de la experiencia. La cultura se construye pues con el ejemplo, ¿no? Y con las personas que de referencia, que sos en tu caso el primero que está dispuesto, que va a hablar con los clientes y que predica con el ejemplo lo que quieres que ocurra en el resto del hospital, ¿no? Y creo que eso pues es probablemente una de las palancas que más impacto tienen en los resultados que estáis teniendo, ¿no? Así que bueno, te agradezco muchísimo, Ariel. Vamos a tener un espacio también con el resto de los participantes. Tenemos como 250, más de 250 personas conectadas. Así que bueno, estoy viendo que están entrando un montón de preguntas en el repositorio. Vamos a escuchar ahora el caso de Colmédica para que Pilar nos comparta también cómo ellos escuchan a los pacientes, escuchan a sus clientes y cómo toman decisiones para mejorar. Y después abrimos un poco el conversatorio entre los tres. ¿Os parece? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues Pilar, bienvenida. Hola, Carlos, estoy teniendo problemas para compartir video o para Ajá. activar más bien el video porque no sé, pude activar el audio, pero el video sí me dice que no se puede iniciar. No sé si tenga algún tema de configuración ahí. A ver, dale si quieres otra vez. Dice que el hospedador lo detuvo. No, a ver. Ay, el hospedador aquí no está deteniendo nada. Aquí el hospedador te quiere ver, pero bueno. Igual voy a quitar el mío a ver si así te deja. Vamos un segundo. ¿Pruebas a ver? No te deja. Bueno, no te preocupes. ¿Compartir pantalla puedes? Sí, espero que sí. Dale, bueno, pues dale primero a compartir pantalla, porque tienes ahí la documentación que me enseñaste el otro día. Y bueno, idealmente la idea sería que te pudiésemos ver, pero si no, sé que con el contenido la gente va a estar muy atenta a la pantalla y a escucharte todo lo que tenemos que compartir. Sí, sí, no sé, qué raro porque pues nos había funcionado y Esto es lo que tienen, son los problemas del directo. Mira, pero esto es lo que estábamos hablando con Ariel. No pasa nada, a todos nos pasan problemas, tenemos errores, alguna cosa, lo reconocemos y lo arreglamos. Así que mira, tu pantalla la estamos viendo sin problema. ok. Así que, mira, por ahí tenemos aquí colaboradores entre la audiencia. Cecilia nos dice que igual es porque tienes Teams abierto, que por ahí seguro que a lo mejor te puede dar algún problema, que a ella le pasó a veces, pero bueno, si no, no te No, pero mira compliques. que el No, pues no, team está cerrado. ni te preocupes porque en tema en vivo ya tenemos bastante que preocuparnos con presentar como para que si se ve o no Ok, se ve. Eh, digamos, bueno, tú tranquila, que lo importante que tenemos ahí, la información que tienes aquí delante y te vamos a poder escuchar y bueno, si luego lo conseguimos arreglar, perfecto, y si no, pues mandaremos una foto tuya para que todo el mundo te conozca. bueno, Así que bien, nada, entonces, adelante. claro que sí, bueno, aquí yo les voy a compartir, pues un poco, resumir en unos pocos minutos esta historia. Es un reto, pero bueno, esa es la idea. Porque pues en nuestros 30 años en Colmédica, digamos, todos estos objetivos y el enfoque en servicio ha sido una historia donde desde hace muchos años hemos visto la importancia de hacer realidad ese enfoque del cliente y la importancia que para él están diseñados absolutamente todos nuestros procesos y que todo ese soporte como compañía se haga realidad y se materialice en que esa expectativa del cliente se cumpla. Entonces, esto del servicio ha sido algo
que llevamos años cultivando, trabajando, fortaleciendo. Por eso pues empiezo por acá, porque todo lo que ha permitido que avancemos en este reto es tener claro ese horizonte y hacer coherentes todos nuestros valores, misión, el equipo humano, ¿sí? Las buenas prácticas, todo un modelo de acompañamiento para que ese usuario que ha depositado la confianza en nosotros realmente vea que es así, que somos la solución y que en nuestras manos está lo más importante, que es el cuidado de su salud y el cuidado de la salud en general de su familia. Nosotros aquí, distinto pues al hospital, jugamos un rol más de asegurador, porque pues Colmédica, por ser una compañía de medicina prepagada, generamos pues toda una serie de elementos para poder brindar esa atención en salud. En alguna parte la hacemos directamente. Nosotros tenemos más de 30 centros médicos propios, nuestros centros médicos Colmédica, y a su vez contratamos algunos otros prestadores. Tenemos una red médica de instituciones, de clínicas, de laboratorios, más de 3.000 médicos muy reconocidos en diferentes especialidades, y a través pues, de todo este sistema nos relacionamos por diferentes canales con nuestro usuario, donde claramente los canales virtuales han venido tomando pues una relevancia mayor. En un principio, obvio, la presencialidad y las oficinas que teníamos para atender al usuario era nuestra forma de llegar, pero pues esto se ha ido transformando. Tenemos un canal que funciona 24 horas, que es nuestro servicio de orientación médica SOM, para solucionar cualquier inquietud a nivel médico, no solamente inquietudes básicas, sino también una urgencia, si nuestro usuario requiere ya un traslado urgente en ambulancia, hacer el acompañamiento en diferentes momentos que requiera nuestro usuario. Y pues obviamente, como les decía, la parte de tecnología ha hecho posible que muchos de estos objetivos que nos trazamos como organización se hagan realidad. En esto, pues, esta plataforma robusta y fuerte ha sido fundamental, pues, para poder desarrollar varias de todas estas estrategias. La aplicación Doctor Colmédica, que la fortalecimos el año pasado y fue, pues, un proyecto que ya veníamos trabajando para poder desarrollar la telemedicina con nuestros afiliados, con nuestros usuarios, pero pues claramente en la pandemia fue el momento de verdad donde esto se aceleró y tuvimos pues que llegar a esa asistencia. Entonces, aquí les cuento ya un poco ese recorrido de los últimos años. Vuelvo y digo, esto siempre ha sido nuestro foco, nuestro derrotero y nuestro objetivo estratégico de poder brindar el mejor servicio. Sin embargo, pues aquí en estos últimos años me voy a concentrar más como en esta última parte, porque empezamos con una medición de NPS, donde pues la voz del cliente, que si bien la teníamos presente antes a través de pues unas mediciones de satisfacción y de unas encuestas, era un proceso que teníamos la clara convicción que podíamos mejorar, que podía ser algo más en línea, que podíamos ir más allá de pronto de una encuesta que estábamos viendo mucho tiempo después, o una calificación que un usuario llegaba a la oficina y ahí en el botoncito al final de la atención calificaba. Entonces entendíamos que habían muchos temas aquí que podíamos mejorar, y investigando todo este tema de NPS, entendimos que era un enfoque distinto, que era un enfoque de mucho más compromiso, ¿no? Porque pues en satisfacción muchas veces tú logras que el satisfecho y el muy satisfecho dice uno, ok, pero pues el satisfecho
que esté tan encantado o que esté tan maravillado o que tú puedas decir es un cliente que va a permanecer, pues no te lo puede garantizar. El NPS tiene esta facultad y es que tú solamente vas a tener en cuenta o el que está maravillado y deleitado o el que definitivamente está muy molesto con el servicio y en general pues con la relación con la compañía. Entonces empezamos acá con unas mediciones de NPS transaccional. Nosotros, posterior a la atención que tiene un usuario, le enviamos un correo electrónico donde le preguntamos, pues le damos la información de cómo le fue con ese servicio que recibió por parte nuestra. Si tú fuiste atendido ayer en el Centro Médico Salitre por el doctor Carlos, especialista en ortopedia, nosotros te vamos a enviar ese correo preguntándote por esa atención y de allí obtenemos esa calificación de NPS. Y claramente la relación que tenemos con este usuario también la estamos monitoreando y pues obtenemos esos resultados a nivel de un NPS relacional. Aquí pues resalto esta parte de los centros médicos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos esta historia, si bien medíamos este relacionamiento a través de los canales de atención, también nos focalizamos mucho en esta atención médica de los centros médicos. Y puedo decir con toda la seguridad que fue un tema que compramos todos, ¿sí? Como compañía. Centros Médicos fue el ejemplo donde se hizo vivo que toda esta voz del cliente empezara a ser mucho más escuchada, mucho más trabajada, analizada y pudiéramos ya llegar a unos resultados de cambio. En este proceso, pues fíjense que ya en este 2017, ya en el 2018, decimos esto debemos pues perfeccionarlo más, queremos darle un enfoque muy estratégico de análisis y aquí empezamos un trabajo con la ayuda de ustedes de ISO, donde vimos un enfoque muy de estrategia, ¿sí? Para que tuviéramos ese entendimiento en la entrega de la experiencia y no solo un entendimiento, sino una alineación, porque como analizábamos en todo este ejercicio que empezamos a desarrollar, claro, una cosa es ese contacto que yo tengo aquí, mi colaborador con el usuario y todo este proceso en la parte directiva, inclusive en nuestra gerencia media, que pues puede llegar a tener un cambio. De manera que este análisis estuvo muy enfocado en tener clara la visión del cliente y clara la visión del empleado, porque obviamente con él es que estamos materializando toda esta visión de negocio. Y aquí empleado, pues estamos hablando, volviendo al ejemplo de nuestros centros médicos, no solo del médico, de la enfermera o de la persona que está en la recepción atendiendo y recibiendo a mi usuario, sino de todos los demás colaboradores que hacen parte de nuestra organización. Entonces, este ejercicio fue absolutamente importante. ¿Por qué? Porque empezamos a entender cuáles eran esas brechas o cuáles eran esas distancias que teníamos entre esa percepción del cliente y la percepción nuestra y del colaborador. ¿A nivel de qué? A nivel de nuestra marca, ¿sí? ¿Qué tan cercanos o cómo nos perciben? A nuestros valores, que obviamente aquí hablamos del compromiso, de la compasión, el desempeño, pero eso que tanto se hace realidad en el momento de verdad de atender a mi usuario. Y claro, nuestros colaboradores, cómo son vistos por nuestros clientes y esos atributos, hablando de la capacidad, de la actitud, de la voluntad, el conocimiento, porque pues en esta parte de salud es vital esa pertinencia, porque pues finalmente es lo que nuestro usuario está persiguiendo también, que la atención médica sea con los más altos estándares de calidad. Entonces, este enfoque fue uno de los puntos
donde empezamos a tener mayor profundización, y adicional nos fuimos a otro contexto y lo llamamos nosotros esas dimensiones, ¿no? Porque claro, ya teníamos la información de NPS, ¿sí? Ya teníamos no solo en la transacción, sino en ese concepto de recomendabilidad general, teníamos ya mucha información, pero esa información empezamos a analizarla de diferentes formas, en nuestras distintas gamas de planes, en nuestra composición de clientes ya a nivel de valor de cliente. Colmédica también tenemos pues una serie de compañías que parte de sus beneficios a los colaboradores es su plan de medicina prepagada. Entonces, aquí también es súper importante que nos focalicemos en este cliente estratégico o colectivo como el cliente familiar. Tenemos también la EPS Alianza Salud que funciona en Bogotá, entonces aquí también gran parte de nuestros afiliados que tienen ambos productos hay unos comportamientos distintos. Entonces, esta información adicional atada a la permanencia del usuario es clave, ¿sí? Y empezamos a descubrir aquí todos los elementos que jugaban y cómo debíamos encaminar nuestras estrategias de mejora acorde con esas características. No es lo mismo estar hablando de un usuario que lleva con nosotros 6 meses, un año, a un cliente que ya tiene una permanencia mayor, y llevar esto a un contexto económico que, por supuesto, como todos ustedes saben, es lo que debemos pues como compañía y como negocio tener presente. Entonces, estos fueron como nuestros primeros pinitos, digo yo, en esa parte de los economics de la experiencia, y que con el tiempo la hemos ido desarrollando y aprovechando mucho más. Aquí al final, aparte de tener todo este contexto estratégico que les acabo de contar, llegamos a otro resultado bien importante, y era nuestra guía de experiencia del cliente Colmédica. ¿Por qué? Porque claro, aquí vemos que estos son unos temas muy de este grupo de dirección y de estrategia y del horizonte y la misión de compañía, pero volvemos otra vez a ese contexto de quienes estamos en esa relación con el usuario, cómo hacemos posible que de verdad las cosas se materialicen y que nuestro cliente lo perciba. Entonces, el producto de parte de todo este ejercicio fue esta guía de la experiencia al cliente. Logramos tener nuestro equipo de formadores Colmédica certificados, ¿sí? Y aquí ese papel, yo creo que de las cosas más bonitas también ha sido entender todos como colaboradores esa importancia, no solo quienes estamos en contacto, sino también quienes estamos detrás de todo este ejercicio. Obviamente aquí al inicio pues ISO nos proporcionó mucho entrenamiento, pero lo interesante es que hoy día este programa persiste y continúa porque nos hemos apropiado de él y porque nuestros propios formadores han hecho realidad pues que esto continúe. Aquí ya voy un poco a la parte de transformación cultural continua y focalizada. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener ya una mayor claridad y un mayor entendimiento y vivencia, no solo de nuestros equipos, sino pues de todos estos objetivos, pues esto que uno siempre, o estas cosas que uno ve que son como el ideal, pues se vuelven ya una dinámica constante. Y entonces en este ciclo de estar escuchando a mi usuario, de estar interpretando lo que me dice y actuar y monitorear, pues fue ya una organización más clara en diferentes áreas. Vuelvo y digo, aquí Centros Médicos siguió como con ese liderazgo de materializar estas ideas. Y entonces eso nos permitió que pudiéramos empezar a ampliar mucho más, no solamente el análisis de nuestros journeys, sino las mediciones, encontrando que donde teníamos esos mayores puntos de dolor, pues teníamos que focalizar más y prestar una mayor atención. También pudimos conformar con más
fuerza nuestros equipos de trabajo, nuestros champions de NPS, coordinadores, jefes, de personas dentro del mismo grupo que identificamos esas capacidades de aportar, ¿sí? De generar ideas. Entonces, y otra parte clave aquí yo creo que ha sido el empoderamiento. ¿Por qué? Porque ese empoderamiento es cuando podemos lograr que ese inner loop o dentro pues, de todo este proceso de NPS, que es actuar en el caso particular, hemos podido estar con la tranquilidad que todos nuestros detractores son escuchados. Nosotros identificamos, leemos lo que nos dice, contactamos a ese usuario, ¿sí? Resolvemos su caso particular, pero claramente es como ese momento para la recuperación del servicio, porque pues obviamente ese detractor alguna dificultad, algún inconveniente tuvo, y lo que le decimos es eso que usted nos está diciendo es importante, no es una encuesta más, y la estabilización, ¿verdad? De poder solucionar ese caso particular, pero nuestro equipo también nos permite, dentro de toda esa información que estamos trabajando, entender a nivel general qué es lo que está ocurriendo, dónde es que están esos focalizados, esos problemas donde debemos trabajar. Y el outer loop, donde ya de una manera más general, más estratégica, empezamos a evaluar cuáles son esas soluciones y obviamente lo que necesitamos para materializar y para implementar y para que de verdad eso que estamos prometiendo aquí en un caso particular se haga realidad. Como les decía, en todos nuestros puntos de mejora hacemos un contacto con los detractores, hacemos un cierre de ciclo. Aquí Qualtrics obviamente pues, nos facilita hacer toda esta labor y pues también toda la parte ya de estrategia y de análisis de información la llevamos a cabo. En el relacional hemos podido hacer este ciclo no solo con los detractores, sino también con los pasivos y los promotores, porque pues ellos nos quieren, pero también nos hacen ver qué cosas no están funcionando bien. En sus comentarios podemos identificar algún error, alguna dificultad en el servicio que requiere una acción y una mejora. Estos son ejemplos de todos estos ejercicios. En su momento podíamos hacerlos presencial. Nuestros talleres los llevamos ya a un escenario virtual, donde igual pues tenemos una participación, una interacción de nuestras enfermeras, nuestros médicos, nuestros odontólogos, las personas que estamos en las áreas de soporte, haciendo vivo, real y entendiendo pues toda esta dinámica de escucha del usuario. Esta parte también quisiera compartirla y es el reconocimiento, porque pues cuando hablamos ya de temas de compensación, siempre queríamos y estábamos convencidos que esta parte siempre debíamos llevarla a ese escenario de lo positivo, de los muy buenos resultados que tienen nuestros médicos, nuestros colaboradores, y este reconocimiento cada vez lo hemos ido fortaleciendo más con nuestros, aquí pues por poner ejemplos, nuestros médicos del Centro Médico de Cali, de Medellín, nuestras enfermeras y demás personal de los canales de atención, y pues igual, aquí la dinámica ha sido de llevar y trabajar en la virtualidad muchos de estos temas, hacemos estas reuniones de esta forma y de verdad que cuando uno ve que hay un trabajo impecable, ¿sí? Donde absolutamente todos los pacientes o usuarios que han sido atendidos acá nos pueden dar calificaciones pues perfectas, como les digo yo a ellos. Esto hay que destacarlo, esto hay que reconocerlo y nuestros equipos son ejemplo, ¿sí? Estas personas pues terminan siendo ejemplo, nos ayudan a compartir esas buenas prácticas que manejan en esa atención con el usuario y son referentes y por eso en este punto de verdad les digo, hacemos toda la bulla, el reconocimiento, la divulgación posible, porque es importantísimo. En la intranet tenemos una sección especial
para que nuestros colaboradores no solo sepan qué es todo este tema de experiencia NPS, sino también todos los reconocimientos. Nuestras revistas también han estado dirigidas con contenidos para que nuestros usuarios también sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo acá, y que si va a llegar ese correo con la encuesta, pues puedan expresar todo lo que requieran. Estamos aquí ya en el particular 2020, que pues ha sido el año de retos. Nosotros, por ser una empresa de salud, claramente todo el tema de pandemia nos hizo reaccionar de una manera en diferentes frentes. Nuestras atenciones médicas totalmente altas, pruebas COVID, atención domiciliaria, canales de atención, pero bueno, aquí hemos estado respondiendo a todos estos retos que nuestros clientes nos exigen y cada vez perfeccionando más todo este trabajo de entender esos recorridos, de manejar mucho mejor ese feedback que nos dan nuestros usuarios, manejar y aprovechar mucho más la información y el análisis que cada vez requieren más estos ejercicios, pues para llegar a este perfeccionamiento. Entonces, en esta parte, el 2020 también pudimos, afortunadamente antes de pandemia, tener resultados de un benchmark de NPS, y en el resto del año trabajamos en otros temas claves, análisis de causa raíz, con el perfeccionamiento de Qualtrics, teniendo el catálogo de información para tipificar los comentarios de los usuarios, haciendo correlación con los indicadores operativos, ¿sí? Atar el NPS a esas métricas operativas. Esta información cada vez en nuestra área de servicio y áreas de gestión la vamos perfeccionando más, porque es muy importante estar actuando rápido y conocer estos datos rápido, y no que sea algo posterior, sino nuestra meta es incluso llegar a esquemas muy predictivos de lo que está sucediendo. Los equipos multifuncionales también vamos con una dinámica más fuerte, más acelerada, ¿sí? De encontrar no solo ese problema, sino también esa solución, y una priorización de acciones que de verdad nos lleven a un impacto con el cliente. Aquí este análisis de información estructurada y no estructurada, porque claro, NPS nos da esa información, un reclamo, pues seguramente también el cliente está expresando su malestar, pero hay mucha otra información oculta, por decirlo así, que tenemos que aprovechar, que está ahí, redes sociales, los contactos telefónicos, nuestra fuerza de ventas, todos los procesos de acompañamiento, de manera que aquí estamos en ese proceso de tener una máquina de análisis de información que nos sirva para todo este modelo de entendimiento y de acción. Bueno, estos son ya más ejemplos pues, de todo el cierre de ciclo que trabajamos, de los análisis de información, del verbatim de cliente, ¿sí? De encontrar dónde es que tenemos el problema, en qué canales, si el problema es de proceso, si el problema es técnico, bueno, toda la taxonomía, en fin. Y este año 2021 ya hemos ido a otro escenario donde la parte digital, pues es obvio, todo estos procesos que se han acelerado en el último año y medio requieren una mayor atención. Estamos ya en un proceso de un rediseño de nuestros activos digitales, pero con una gran diferencia. Y es que este rediseño no puede ser de nuestra visión hacia afuera, sino lo contrario. Nuestro cliente es quien debe estarnos dando la pauta, nos debe estar diciendo si vamos por el buen camino, si de verdad esas aplicaciones y esas soluciones que les estoy dando son útiles, son fáciles, son intuitivas. Por eso aquí hemos ido cambiando ese enfoque, con unos ejercicios de user testing, de validación también con el cliente,
integrando los diferentes equipos, ¿sí? Aquí ya es un rol diferente el que vamos aplicando en estas dinámicas de desarrollo y de transformación. Otro proyecto que estamos implementando, arquetipos de clientes, porque pues claramente aquí parte de todo esto es entender, conocer y entregar una experiencia acorde con esas expectativas, ¿sí? Tenemos pues ya identificados usuarios que nos usan con menor frecuencia, otros con una mayor frecuencia, otros que son precavidos y consideran que su medicina prepagada es vital y es fundamental, pero que también su familia, sus hijos, requieren una prioridad en toda esta expectativa. Entonces es muy distintas estas necesidades y nuestros modelos de servicio deben irse acoplando a esas necesidades. Entonces, este es el siguiente reto que tenemos. Y aquí hay algo que también queremos destacar y es que el INPS, esa medición que también estamos haciendo, antes hacíamos una medición anual, el año pasado hicimos 2 en el año, este año igual se están haciendo con mucha mayor periodicidad porque pues tiene que haber una coherencia, ¿sí? Entre si queremos entregar esa maravillosa experiencia, pues nuestros colaboradores deben también estar viviéndola internamente, sintiendo que tienen las herramientas, que tienen el direccionamiento, que tienen un jefe que más que un jefe es un líder que involucra, que escucha, que apoya, que acompaña. Entonces, por eso esta parte está teniendo una total relevancia. Nosotros, pues, para compartirles también un poco éxito de todas estas cosas y que seguramente nos van a permitir continuar creciendo, es que nuestras evaluaciones de desempeño están enmarcadas en este sentido. Hay unos focos estratégicos que son parte de ese objetivo que tienen nuestros líderes y hay un componente también aquí a nivel de la experiencia del colaborador. Entonces, bajo esos esquemas estamos trabajando. Bueno, pues realmente aquí estos son como los elementos principales que teníamos para hoy compartirles a ustedes. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Pilar. La verdad que es súper interesante y felicidades por el proyecto. Si tenemos todavía unos minutos, como tenemos algunas consultas por parte de los, bueno, de la audiencia, pues vamos a tener un conversatorio, si os parece, entre los tres. Mira, ahora sí te vemos. Oye, sí, Ahora sí. ya apareció. Sí, 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 sí. Finalmente apareció la... Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Voy a compartir un segundo yo y ahora ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi pantalla? El Zoom, acá. Deja de compartir. Eso es, ahora sí nos vemos aquí los tres, así vemos las caras completas. Oye, pues la verdad que es súper interesante. Tenemos tiempo para, yo creo que un par de preguntas quizá para cada uno. Entonces, si quieres, empiezo ahora contigo, Pilar, que como te estábamos escuchando y voy saltando un poquito con unas y con otras. Yo te quería preguntar, porque has hecho referencia también en parte dentro de todo este sistema de medición, comentabais que te estabais utilizando la plataforma de Qualtrics y te quería preguntar ¿qué papel juega ¿no? y cómo importante ha sido, por ejemplo, el evolucionar en ese sentido con una tecnología más avanzada a la hora de poder gestionar el programa de voz de cliente de forma un poco más, digamos, automatizada o con más impacto, ¿no? ¿Qué os está aportando en este caso la tecnología dentro de la gestión del modelo? Es vital, es fundamental porque lo que hablaba hace un momento, por un lado tenemos que ser mucho más ágiles en esa medición, tenemos que tener una mayor cobertura para estar atentos a eso que nos está diciendo el usuario, actuar muy rápido, ¿sí? Entonces Qualtrics nos permite eso, nos permite esa escucha, nos permite una acción inmediata, una reacción rápida, pero también
llegar a ese análisis general de qué es lo que está sucediendo y poder sintetizar en temas generales un poco más particulares y más detallados para poder interactuar ya con las diferentes áreas. Nuestros líderes todo el tiempo están consultando la plataforma. Si iniciamos un comité de área, el comité inicia por consultar cómo va mi NPS, cómo va, no sé, el Centro Médico Santa Bárbara, qué ha pasado, cómo podemos llegar a mirar ese detalle, lo que decíamos ahora del reconocimiento, es porque podemos saber cómo van mis médicos, cómo van nuestras personas del área de atención, de manera que estamos monitoreando constantemente o iniciamos una reunión con el comentario del usuario. Son comentarios donde ellos nos hacen ver cosas tan importantes que sí, es una herramienta poderosa y que esperamos y dentro de nuestros próximos proyectos está potencializarla mucho más y ampliar más ese trabajo. Bueno, la verdad que me gusta escucharte sobre todo porque digamos que le damos un enfoque funcional a la tecnología. O sea, no es un tema de simplemente de las capacidades, sino de cómo las estoy utilizando en una reunión, en el acceso. Para mí es súper importante ese concepto de que al final, si queremos que el cliente sea importante, la información del cliente tiene que ser algo que consultamos de manera continua, ¿no? Y tener la capacidad de poder hacerlo es también un factor que influye en la gestión del cambio, ¿no? Ariel, tengo un montón de preguntas para ti, voy a tener que seleccionar algunas, ¿no? Pero bueno, la que ya tengo aquí con algunos votos más la ha lanzado Giselle Peñaranda y te estaba preguntando, doctor, ¿cómo se puede mejorar la gestión del cambio en los profesionales de la salud para que se involucren intrínsecamente con la experiencia del paciente, no solo desde las capacitaciones y reuniones? ¿Cómo cambiar el mindset? ¿Tienes alguna sugerencia? Claro, fíjate que yo la estuve leyendo la pregunta también y me parece sumamente interesante. Y es el tema ese, muchas personas se preguntan cómo gestionas el cambio en un profesional. Nosotros lo hemos hecho de varias maneras. En Panamá celebramos el Día del Médico el 21 de mayo y el año pasado, en el 2020, que todo era en línea, hicimos que un especialista en mindset, en mindfulness también, nos hablara a todo el grupo médico, diera una serie de pautas muy interactivo, muy interesante. Pero eso es, por ejemplo, una reunión o una capacitación. El día a día lo hacemos tal como te digo, al día a día. Hemos establecido una serie de reuniones que les llamamos coffee, o sea, hacemos un café con uno o dos colegas y estamos el grupo directivo de aquí y hacemos lo que nosotros llamamos filosofar. Nos ponemos a conversar, hablamos de cómo están, cómo se sienten, para ver primero cómo están ellos, cuáles son sus expectativas, qué es lo que tienen, para luego decirles nosotros a ellos las nuestras, como hospital, ¿no? Eso permite que se intercambie el tema de involucrar un cambio. O sea, nosotros tenemos, tú sabes que el tema de la rutina es un serio problema, ¿no? Si tú has entrado en una rutina y llevas años haciendo lo mismo, pues generar un cambio es muy difícil. Pero si tú escuchas algo diferente, y yo diría que la ventaja que tenemos nosotros es que como el hospital cambió de dueño hace 3 años, todo el mundo quedó a la expectativa. Unos con muchas dudas, con muchos temores, que es lo que suelen generar los cambios, pero al darse cuenta que el grupo era un grupo muy proactivo, un grupo de mucho escuchar y tomar en cuenta las opiniones y buscar justamente eso, cuáles son tus expectativas, eso hace un canal de doble vía y empieza a generar cambios en los dos lados. O sea, el grupo es más receptivo a lo que es el mercado panameño y el grupo médico es más receptivo a entender qué es lo que queremos mejorar, porque al final el cambio que queremos es hacer hacia mejora. Entonces, yo creo que ese grupo a grupo o persona a persona es mucho más importante para manejar esa gestión de cambio que una reunión o una capacitación a la que tú escuchas de repente una media hora, una hora y 3 días después no te acuerdas de la mitad. Sí, probablemente hay que combinar las dos cosas, ¿no? Yo
nuestro experto en ISO en experiencia, que es el VP de operaciones, que es Pablo, él siempre dice que en los procesos de transformación tienes que tener un presupuesto para cafés. Al final te tienes que tomar un café con otro café con otro café. Hay que hablar mucho y hay que interactuar, ¿no? Pero bueno, está claro que yo sé que Giselle no lo preguntaba con ese enfoque, pero está claro que no tenemos la receta, no es como la medicina, no tenemos el experiencil que te receto 3 pastillas al día y con eso te cambio el mindset, ¿no? O sea, al final esto toca pues como comentábamos, ¿no? Predicar con el ejemplo, con los valores y también hay herramientas que yo creo que ayudan en eso, ¿no? Que comentaba, por ejemplo, Pilar, de tener un sistema de reconocimiento y de medición. Hay una Claro. segunda pregunta que creo que puede ser válida para los dos, ¿no? Porque precisamente por ahí me ha llamado bastante la atención. Yo creo que hay varios comentarios sobre el tema de la guía de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, nos estaban preguntando, creo que puedes responder tú y luego a lo mejor Pilar también nos puede complementar, ¿no? En relación a la guía estaban preguntando por un lado un poco cómo es la estructura, ¿no? ¿Qué tipo de información contiene? Y ahí Carlos Ferrer, por ejemplo, Ferrer creo que no lo he pronunciado bien o no sé si está como escrito porque como el apellido parece como un poco raro con una W, pero Carlos nos preguntaba también si estamos usando la guía, digamos, con el resto de actores que están involucrados en la atención y en la experiencia integral, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, proveedores, farmacias, personal externo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, podemos comentar un poquito, creo que el tema de la guía es un concepto interesante. Yo siempre he defendido que igual que tenemos manuales de sistemas, ¿no? Tenemos manuales de procesos, tenemos manuales de marca, si queremos gestionar la experiencia del cliente o del paciente, eso tiene que tener su propio manual, ¿no? Tiene que tener algún documento, en algún sitio tiene que venir descrito y definido qué es lo que esperamos y cómo creemos que se tiene que gestionar, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo y también luego Pilar nos puede complementar. Claro que sí, esa pregunta es interesante porque involucra al grupo externo, al grupo que no está en el hospital. Justamente cuando uno externaliza servicios, como mencionan ahí, por ejemplo, los estacionamientos, las farmacias, etcétera. Nosotros tenemos varios servicios que todavía son del hospital, los maneja el hospital y pues esos son sencillos. No digamos que sencillos, pero no es tan externo. Pero, por ejemplo, tenemos el tema de farmacia. Farmacia es un sistema externo, está aquí. ¿Y cómo se implanta esta guía? Pues compartiéndola y principalmente, como repetimos, tenemos la guía, pero está el café. Entonces, el dueño de la farmacia es una persona muy receptiva, es una persona muy dispuesta a escucharnos. Yo tengo algún comentario y sencillamente le mando un chat o lo llamo y conversa conmigo. De repente sube, nos tomamos un café y conversamos. Está muy anuente a cualquier necesidad de cambio generada por la mayor parte de las veces. Los cambios tienden a ser generados por quejas o por comentarios de este tipo, ¿no? No hay tantas quejas en ese sentido, afortunadamente, con los servicios externos que tenemos, pero yo pienso que más allá de que exista una guía para colaboradores, la guía la pueden obviamente ojear los proveedores externos, pero no es para ellos. O sea, esta guía no está diseñada para ellos. Por otro lado, esto de la guía y su implantación y las conversaciones es un proceso. O sea, eso no es que tú publicas la guía, se la entregas y ya todo cambió del día a la mañana, ¿no? Claramente la guía es solo eso, una guía, y la parte más importante es enfatizar sobre los aspectos de la guía día a día, o sea, estar con el colaborador, ya sea interno o externo, intercambiar palabra clave, comunicación. Buenísimo. Pilar, no sé si quieres complementar algo en relación a vuestra experiencia con la guía y con la implementación que habéis hecho. De acuerdo, sí, de pronto al inicio tal vez no les comenté, Colmédica, nosotros hacemos parte del grupo Banmédica de Chile, que es pues una de las ISAPRES más grandes allí, y a su vez del grupo United Health Group. Y en principio sí, nuestra guía fue como punto de referencia para otras organizaciones. En el caso de otras compañías aquí en Colombia, de Perú, del mismo Chile, compartimos toda esa información como parte de
pues, del ejercicio de transmitir la información. Yo comparto con el doctor Ariel algo, y es que fíjense que esta guía es un tema diseñado para la organización. No es solamente coger la guía y venga, contémosle a la gente todas estas cosas bonitas, sino es el producto con unos contenidos que están hechos para la necesidad de la compañía, para el negocio, para la vivencia y pues todo eso que les contábamos al inicio de esa visión que existe del cliente, la compañía, el colaborador, en fin. Entonces, eso vale la pena aclarar eso. Sí, compartirlo con partners, con los médicos o con otras instituciones, podría ser algo interesante, creo yo. Sí podríamos tener alguna información que sí pueda acoplarse, pero pues vuelvo y digo, creo que es algo muy diseñado para el negocio y la dinámica en particular. Ujú. Buenísimo. Mira, continúo contigo, a ver si todavía podemos algunos minutos. Lida hacía una pregunta sobre el tema de medición, que entiendo que va dirigida a ti, y que te preguntaba si estabais integrando la información de quejas y reclamos y de redes sociales con la del NPS. Si al final, en ese comentario que hablabas de ese modelo de la voz del cliente, donde estábamos, digamos que no es solamente la encuesta, ¿no? Lo único que cuenta, si estamos consolidando esa información de las encuestas de NPS con lo que capturáis en cuanto a las opiniones de los clientes en otros canales o en otros puntos donde comentan y comparten sus opiniones. Claro, esa parte la hemos ido organizando porque hay mucha data. Y claro, en NPS en sí, pues tenemos la información claramente de la voz del cliente, pero sí hemos ido integrando esas otras fuentes de información y con un enfoque muy claro, y es tener como una correlación entre cuáles son esos aspectos que le generan un mayor impacto al usuario, mayor dolor o mayor expectativa, y en ese orden también poder definir una priorización de acciones, porque aquí también está muy claro pues lo que como compañía, el esfuerzo, a qué tan largo o corto plazo podemos desarrollar esas soluciones. Entonces, nuestro sueño, y en eso estamos trabajando ahora, es tener mucho más organizadas todas esas fuentes de información para que esa correlación sea más fácil. Porque sí, vuelvo y digo, es mucha data, pero sí la estamos teniendo presente. Así es. Buenísimo. Mira, os comparto una pregunta que creo que al final puede tocar de los dos lados, ¿no? Preguntaba Oscar, cuando hay exámenes o medicinas que no están cubiertas por la aseguradora, si tenéis un protocolo que defina cómo explicar esto al paciente, de por qué no son cubiertos y si hay o cómo se gestiona la sinergia con la aseguradora en esos casos, ¿no? Y creo que esto lo podemos escuchar, si queréis, quizá de los dos lados, porque imagino que este tipo de situaciones son a lo mejor donde las cosas se vuelven un poco más complejas, ¿no? Porque, bueno, tú al final tienes una necesidad y a lo mejor no siempre tienes pues toda la respuesta o la respuesta que te gustaría, ¿no? No sé si del lado vuestro, Ariel, tenéis algún protocolo para esto y quieres ahora Pilar, nos das también el otro punto de vista, ¿no? Que será muy interesante. Fíjate que es muy interesante porque tenemos dos personas que están manejándolo justamente en los dos puestos, ¿no? Uno del lado médico y otro del lado de las aseguradoras. Así que es sumamente interesante la pregunta para unir el concepto. El modelo en Panamá es un modelo bastante de mercado libre, bastante abierto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a tratar a un paciente, a operar en mi caso, yo lleno una preautorización, la mando al seguro y el seguro la preautoriza, manda una carta y dice, esto es lo que cubro. Cubro esto, esto y esto. Y puede que diga, si le voy a poner una prótesis de rodilla, por ejemplo, puede que diga que no cubro la prótesis, dependiendo de la póliza que estemos hablando. Entonces, en esa situación, el hospital no ha jugado ningún papel, porque yo trabajo en mi consultorio, yo estoy afuera. Entonces, a mí me toca recibir esa hoja y decirle al paciente, señor, mire, aquí dice que su póliza no cubre esto,
y tenemos que saquemos la cuenta, la cotización del hospital es esta, esto es lo que le cubre, esto es lo que no le cubre, y él considera si puede asumir el costo de lo restante, y se maneja de esa forma. Es diferente, por ejemplo, si el paciente entrara por el cuarto de urgencia y él no ha tenido ninguna preautorización. Los seguros en términos generales son un poquito más abiertos en casos de urgencia. Por ejemplo, las urgencias tienden a ser cubiertas en un porcentaje mayor, ¿no? No son elementos electivos, no son elementos programados. Así es que desde el punto de vista de mi hospital y de mi persona como especialista, yo tengo que manejar eso afuera y los médicos los tenemos que manejar afuera. El hospital le toca, ya si el paciente entró, no sabe qué era lo que le cubría y resulta que hay un porcentaje de costos que no están cubiertos por el seguro, pues le toca directamente a la parte de facturación comentárselo al paciente. A veces ese es una parte de un trago amargo, digamos, porque el paciente tiende a creer, y aquí el tema está nuevamente en comunicación, tiende a creer que porque tiene un seguro está cubierto de todo, al 100%. Entonces, el público debería reconocer o buscar o leerse la letra de sus pólizas y saber qué cubren sus pólizas. O cuando compra un seguro, saber qué está comprando. La tendencia, mi experiencia en más de 30 años de especialista, es que la mayoría de la gente que compra seguros no se lee nada. Sencillamente le ofrecieron uno y de repente él escogió el que era un poquito menos costoso y se fue con ese y dice, estoy asegurado. Entonces, salen sorpresas más adelante que muchas veces no son agradables. A ver, Pilar, me interesa escuchar tu punto de vista. Así es, doctor, es la realidad. Nuestro usuario, tenemos que entender que una cosa es lo que pensamos como compañía y no, pero ¿por qué no te leíste el clausulado? En la realidad eso no sucede. En la realidad el cliente necesita una solución rápida, ¿sí? Y por eso aquí algo que hemos trabajado mucho, se nos ha facilitado más, hay que decirlo, pues en nuestra operación en la ciudad principal, que es Bogotá, porque pues tenemos una cobertura de casi el 70%. Entonces ahí nuestro asegurador, o más bien no es un asegurador, ya es como el plan obligatorio como para hacerme entender más fácil, en la medida que invitamos a que nuestros clientes también tengan esta parte del plan de salud, nos da pues una alternativa en el evento que desafortunadamente él por temas de tiempo, sí, que no tenga la antigüedad suficiente o que definitivamente sea algo no cubierto, pues podamos darle esa alternativa. Eso, como esa venta cruzada, por decirlo así, pues es un beneficio de parte y parte, claramente. Pero también aquí ha sido importante el acompañamiento desde el inicio, porque volvemos a lo mismo, ese usuario nuevo no va a tener el tiempo para leer esa letra menuda. Hacemos unos acompañamientos desde que el cliente se afilia con nosotros para ir indagando. Nos pasa mucho que de pronto nuestro usuario llega, pero de otra prepagada. Entonces, justo no pidió la certificación de la antigüedad de esa otra compañía, de manera que ahí también hacemos los acercamientos para que el usuario pues cuente con la información en el momento que lo necesita, porque desafortunadamente pasa así, el día que tiene la necesidad y pide la autorización y no tiene lo necesario, pues ahí es donde surge. Entonces, por eso estamos gestionando para anticiparnos a esos momentos. Y cuando ya sucede, es un entrenamiento con nuestro equipo. Que el equipo, pues la forma en que estamos transmitiendo ese momento del no, que a nadie le gusta, se maneje bien, o de lo contrario, que nuestro equipo tenga
opciones, ¿sí? Que tenga su coordinador o que tenga alguien más para soportarlo, porque muchas veces el usuario al final, cuando ya ha escalado ese proceso y llega a nosotros, nos dice, es que es la forma en que me lo hubieran dicho. Si usted me explica eso desde el comienzo, yo busco también una alternativa, lo entiendo mejor y lo manejo mejor. Entonces hay que ir trabajando todo eso de la mano. Totalmente, totalmente. No, pero o sea, esas habilidades, o sea, gestionar ese tipo de situaciones requiere de habilidades especiales. Yo voy a aprovechar para compartiros una iniciativa que acabamos de lanzar. Ahora en el mes de septiembre sale la primera edición de un nuevo curso online que hemos armado que precisamente se llama Emotional Customer Service y está pensado para personal de primera línea, que pueden ser perfectamente médicos que tienen que atender a pacientes o las personas de la recepción o de información o, por supuesto, todos los equipos de call center, ¿no? Que tienen que gestionar interacciones con cliente. Y está basado en todas esas técnicas de PNL, de empatía, porque al final la forma en la que tú tienes que ser capaz de generar esa conexión con el usuario a la hora de comunicar o de gestionar una situación que puede llegar a ser conflictiva. Alguien te llama y te dice tengo un problema o tengo una queja o tengo algo, requiere también de capacidades y de habilidades específicas, ¿no? Ahí a Mario acaba de compartir el link. La verdad que es un programa que le tenemos mucha fe, que creo que puede ser muy útil para, bueno, para toda la gente que está interactuando en primera línea con clientes y que justamente yo creo que viene a reforzar a nivel de habilidades pues lo que requerimos, ¿no? Por otro lado, lo ideal es lo que justamente estás comentando. Yo creo que muchas de las mejoras o de la comunicación es una palanca súper fuerte a la hora de gestionar las experiencias, ¿no? O sea, no siempre tienes que cambiar los procesos, no siempre tienes que cambiar los productos. El qué dices y el cómo lo dices puede tener un impacto enorme, ¿no? En la reacción que generas o en la percepción que generas, ¿no? Y al final esto estamos hablando de percepciones y de recuerdos, ¿no? Nada más, oye, yo quiero primero de todo daros las gracias por el tiempo. María puso también ahí una cosa para los que a lo mejor no estáis tan conectados a nuestros contenidos. Si queréis seguirlos, os animo a registraros en la newsletter. Os prometo que no vamos a spamear, mandamos 2 mensajes al mes, uno con la news, con todos los contenidos y otro con la invitación al webinar que hacemos todos los meses. Me encantaría que más gente se conecte y seguiros teniendo aquí. La verdad que ha sido un lujo escucharos, Pilar y Ariel, cuando sientes a las personas que están involucradas en esto, que comparten además con tanta generosidad pues sus realidades, sus retos, sus éxitos, pero también sus dificultades, pues es un aprendizaje súper valioso. Para mí ha sido realmente útil. Espero que para todos los que estáis ahí conectados lo haya sido también y también espero que vosotros dos hayáis pasado un buen rato con nosotros y estáis invitados a volver siempre que queráis. Muchas gracias, Carlos. Y pues lamento que no hayamos podido contestar todas las preguntas porque hay varias en la lista. Nos pasa siempre, la verdad. Es una cosa, no sé, yo ya no he dicho nada porque yo ya estoy casi acostumbrado porque se generan temas de mucho debate y mucho interés. Nos hacen falta más cafés. Exactamente, exactamente. Aparte que se generan muchas preguntas muy interesantes de parte del público, ¿no? Así que agradecerles a ellos por estar aquí con nosotros y escucharnos. Exactamente, Ariel. Pues muchísimas gracias a los dos. Que tengáis un muy buen día. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí aguantando toda la hora conectados, la hora y media. Y por favor, pues bueno, sigamos trabajando por generar mejores experiencias y contribuyendo a un mundo mejor y más feliz. Gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien. Chao, un gusto. Chao. Bye.